La ciudad de Artigas, capital del departamento homónimo, se encuentra ubicada en el extremo norte de Uruguay. Ciudad fronteriza, recostada sobre el río Cuareim, limita con la ciudad brasileña de Quaraí, a la que se une a través del Puente Internacional de la Concordia. Atravesando el mismo, se desplazan diariamente cientos de personas, ya sea a pie o en vehículos. La movilidad poblacional está dada por diferentes motivos, como ser laborales, culturales, comerciales, productivos, familiares, de residencia, entre otras. Es en esta interacción social que el puente asume un rol protagónico, pues facilita ese ir y venir permanente de las dos poblaciones. Al observarlo, lo vemos como un elemento más del paisaje, integrado al entorno, pero no siempre ha sido así. Para entenderlo, debemos retroceder unas cuantas décadas en la historia e imaginarnos el río, de agua cristalina, desplazándose entre las dos márgenes, cubiertas de vegetación autóctona, e intentar visualizar un paisaje prácticamente sin construcciones y, claro está, sin puente. El fotógrafo Lorenzo Spatola registró con su cámara allá por 1988 este escenario, hoy inimaginable, lo que nos permite en la actualidad comprender cómo era la región fronteriza donde se asentaron las ciudades de Artigas y Quaraí. Los dos países, motivados por el mismo objetivo, impedir el avance del ejército brasileño en nuestro territorio y viceversa, ordenaron la creación de cada poblado a la altura del Paso del Bautista, denominado así por el hacendado João Batista de Castilhos, quien contaba con extensas superficies de tierras del lado brasileño sobre el río Cuareim. De esta forma se establece San Eugenio del Cuareim, que se funda en el año 1852, actual ciudad de Artigas, Uruguay, y San Juan Bautista, que se funda en 1875, actual ciudad de Quaraí, Río Grande del Sur, Brasil. Son dos pueblos que nacen separados por un río o unidos por este. Es aquí que debemos nuevamente trasladarnos en el tiempo y viajar muchos kilómetros por los alrededores de cada poblado para comprender la región de esa época. Inexistencia de caminos, zona despoblada, vegetación natural, se constituyeron en algunos de los impedimentos para mantener una comunicación fluida entre cada poblado con el resto de su territorio. En la memoria de la Jefatura Política y de Policía del Departamento de Artigas, el coronel Eugenio Garzón, primer jefe político y de Policía de Artigas, refiriéndose a la región, expresó: «Es un punto que se puede comparar por el momento con el desierto, y es allí, en nuestras zonas despobladas, donde debemos llevar el empuje de nuestro patriotismo, para establecer colonias, para llevar a nuestros compatriotas a esa región, para fundar escuelas, para levantar el comercio, para hacer que se prestigien aquellos pueblos mucho más cuando enfrente de ellos se levantan otros que pertenecen al extranjero». En su visión de desarrollo y prosperidad para el poblado y su territorio, considerar una futura integración entre las dos poblaciones era impensable. Sin embargo, la integración era inevitable. Cruzar el río se tornaba mucho más sencillo que viajar kilómetros y kilómetros por caminos inexistentes hasta llegar al próximo poblado. La cercanía, las condiciones similares, ya que los dos poblados estaban en pleno proceso de fundación, fueron factores desencadenantes para que San Eugenio del Cuareim y San Juan Bautista iniciaran un periodo de hermandad. Según la historiadora Olga Pedrón, San Eugenio se erigía como el principal proveedor de carne para el poblado vecino. Muchas de las estancias que se asentaron en las vastas tierras del futuro departamento de Artigas eran propiedad de hacendados brasileños, un testimonio de la influencia transfronteriza en la región. Si bien San Juan Bautista desempeñaba un papel similar en el suministro de mercaderías, es crucial destacar que,
A pesar de su modesta población, San Eugenio vio florecer una notable actividad comercial. Las casas de comercio y servicios, que con el tiempo se hicieron numerosas, no solo satisfacían la demanda de sus propios habitantes, sino que también abastecían las necesidades de San Juan Bautista. Pero eso forma parte de otra historia, así que continuemos con la integración fronteriza. Los pobladores de San Eugenio del Cuareim y San Juan Bautista comenzaron a trasladarse primero a caballo o en carretas, de una orilla hacia la otra. Según algunos historiadores, el río en esa época era más profundo, por ende más caudaloso. Durante las épocas de lluvia torrenciales, el desbordamiento del Cuareim representaba un desafío para la comunicación entre los dos poblados. Sin embargo, esta circunstancia no constituía un impedimento insuperable. El paisaje de ambas márgenes se caracterizaba por la presencia de prominentes barrancas, las cuales suponían un obstáculo natural para quienes deseaban acceder al río o a los poblados. Superar estas elevaciones naturales requería esfuerzo y determinación. El Paso del Bautista era, sin embargo, el lugar que más se adecuaba al surgimiento de los dos pueblos, como surge del acta de fundación. Y excelentes aguadas, abundantes y buenas maderas de construcción y pajales, todo próximo e inmediato, conciliando al mismo tiempo el Paso del Bautista, el mejor centro mercantil de toda la línea del Cuareim, con relación al municipio brasileño de Alegrete y a nuestra villa del Salto. Sobre botes y balsa. En el año 1875 ya se había implementado el cruce del río con balsa, emprendimiento del señor Nadal Ramis, quien hiciera el primer desmonte de la costa para llegar al río, utilizando una maroma, denominándose así a una gruesa soga o cable que se tensa entre las dos orillas de una corriente de agua para que sirva de guía y sostén a quienes lo deben cruzar. La balsa se desplazaba entre las dos márgenes. En la pintura de Pagani de 1879 se muestra la balsa con la maroma, coincidiendo la misma con la fotografía tomada en 1888 por Lorenzo Spatola. En el año 1887 aparece el servicio de traslado de pasajeros para llegar hasta el Paso del Bautista o del Cuareim. Como especifica la pintura de Pagani, se utilizaba un ripert, denominándose así a un vehículo para trasladar a varias personas con rueda de caucho y a tracción animal, caballos o mulas. Este medio de transporte era utilizado en Europa, compitiendo con los tranvías durante la década de 1860 y 1870. A medida que los poblados crecían demográficamente y la urbanización se consolidaba poco a poco, aumentaron las expectativas de los habitantes para trasladarse de manera más rápida y segura entre uno y otro poblado. Los vínculos entre San Eugenio y San Juan Bautista se habían fortalecido aún más y esa necesidad se transformó en un proyecto en común. En el año 1916, el entonces San Eugenio del Cuareim, ahora ciudad de Artigas, se encontraba en un periodo de desarrollo urbanístico. El intendente de la época, Carlos María Perichón, consideró dentro de las obras urbanas la edificación de la escalinata y rambla de acceso al Paso del Bautista, invirtiendo 878 pesos con 40 centavos en la infraestructura. La infraestructura en el puerto brindó mejores condiciones a los ciudadanos. Se ascendía la balsa desde el lado posterior a la construcción, mientras que sobre la escalinata se ubicaban los botes esperando pasajeros. No siempre quienes se trasladaban en las pequeñas embarcaciones lo hacían con prendas sencillas o adecuadas. La vestimenta dependía de las actividades a realizar en uno u otro poblado. En algunos casos, actividades culturales
fechas patrias, aniversarios de instituciones, entre otras, exigían prendas formales. Resulta difícil concebir a todas esas personas, antaño, cruzando el río en frágiles embarcaciones, desafiando las aguas embravecidas del Cuareim en sus crecidas o aprovechando su caprichoso remanso en tiempos de sequía. La participación de delegaciones a los eventos patrios de un lado al otro comenzó a ser una costumbre muy arraigada. Era común, además, que los músicos de un pueblo o del otro actuaran en fiestas y espectáculos. En estos casos debían trasladarse con sus instrumentos de música. La Banda Municipal de Música de Artigas, creada en 1916, es un ejemplo de ello, ya que generalmente actuaba en desfiles y fechas patrias del vecino país. Los pequeños botes y la balsa se constituyeron en los únicos medios de traslado. En la fotografía se aprecia una delegación de Artigas a la ciudad de Quaraí, con la participación incluso de estudiantes, portando el pabellón patrio, hombres de traje y sombrero. Sobre la rambla de acceso al puerto, automóviles detenidos, supuestamente vehículos utilizados por las personas para acceder a los botes y a la balsa. Con el tiempo, los boteros fueron modernizando sus botes y algunos comenzaron a navegar con motor. En los diferentes periódicos de la época se pueden apreciar la intensa agenda cultural de los dos pueblos. Sobre calzada. El 16 de mayo de 1914, el señor intendente Carlos María Perichón, líder visionario en el ejercicio de sus funciones, elevó una carta a las autoridades del Brasil proponiendo la construcción de un puente de carácter internacional uniendo las dos ciudades. Esta iniciativa, sumamente innovadora para la época, contó inmediatamente con el entusiasmo de los habitantes. La prensa, haciéndose eco de esta gestión, comienza a publicar artículos, al comienzo halagando la misma y en el transcurso del tiempo exigiendo su concreción. Pero no nos apresuremos, como lo hicieron los habitantes de Artigas y Quaraí en aquellos años, y regresemos a la construcción de la calzada o planchada. En el periódico La Campaña de 1926, se publica un artículo sobre la propuesta del intendente de Quaraí, Dr. Ascanio Tubino, quien propone una solución provisoria, siendo esta la construcción de una calzada de cemento armado con fáciles accesos en ambas riberas. El espíritu de estas décadas se definía por la persistencia y la paciencia de los ciudadanos. Después de todo, eran épocas que demandaban tales atributos, sin los cuales la sociedad no hubiera progresado como lo hicieron. A medida que los años avanzaron, tanto el puente como la calzada se desdibujaron como proyectos y otras necesidades ocuparon la atención. Mientras tanto, el intercambio social y cultural entre los dos pueblos, como así también comercial, se incrementaba aún más. Un dilatado periodo de 23 años separó la propuesta inicial del Dr. Tubino, en 1926, de la concreción del proyecto de la calzada sobre el río Quaraim en 1949. Finalmente, en 1951, la construcción de esta importante obra llegó a su fin. Por muchos años, la calzada unió de manera rápida y efectiva a los dos pueblos. En épocas de crecida, la misma quedaba sumergida y de esta forma se cruzaba el río solamente en bote. Con el paso de los años, el desgaste de la construcción hizo necesarias reparaciones, situación que fue reflejada por la prensa escrita. El artículo del periódico La Voz del Norte de 1966 expresa que la iniciativa privada y las autoridades municipales de ambas ciudades, actuando conjuntamente, han logrado recuperar una obra de enorme importancia para la vida de estos dos pueblos fronterizos. La calzada ha experimentado una importante mejora en la estructura de su piso, ya que las continuas crecidas producen siempre deterioros.
Sobre puente. A pesar del transcurso de los años, más bien décadas, la aspiración de las ciudades de Artigas y Quaraí de contar con un puente internacional no quedó en el olvido. Desde aquella gestión de 1914, realizada por el intendente de la época, Carlos María Perichón, a la construcción de la calzada en 1951, habían pasado 37 años. Debemos recordar además que desde la propuesta del intendente de Quaraí en 1924 para la construcción de la calzada, transcurrieron 27 años para concretar la misma. Retornando al puente, el 22 de mayo del año 1947 se firma el acuerdo para la construcción del mismo por los presidentes Tomás Berreta de Uruguay y Érico Gaspar Dutra de Brasil, mientras que en el año 1950 se ratifica el referido acuerdo. En los años posteriores se realizaron diferentes gestiones hasta el llamado a licitación de la obra binacional. La empresa Soteje, Sociedad Terraplenes y Grandes Estructuras, fue la que resultó seleccionada para llevar a cabo la misma. Según un artículo de prensa de 1968, el ingeniero Osvaldo Lucho fue el supervisor de la obra. La construcción del puente se inicia en el mes de noviembre de 1966 y culmina en abril de 1968. En el artículo del periódico El Intransigente de noviembre de 1966 se describe cómo fue el inicio de tan importante obra. Con gran alegría hemos visto los trabajos preliminares, la iniciación por fin de las obras del puente Artigas-Quaraí. Hemos observado una febril actividad, construcción de viviendas destinadas para alojamiento del personal, montañas de tablas que serán utilizadas en los encofrados, metros y metros cúbicos de arena y de pedregullo para los hormigones. El puente está en marcha. Inclinando su cabeza al avance del progreso, van cayendo soberbias palmeras e imponentes eucaliptus. Es el homenaje del ayer, cargado de esperanzas al presente, pleno de realidades fecundas y progresistas. Para comprender la mención a las palmeras que fueron cayendo o a los eucaliptus, debemos recordar que desde la calle principal hacia las escalinatas existía una avenida tipo bulevar, de muchísima belleza, tanto por sus palmeras como la diversidad de árboles, incluyendo eucaliptus, la que conformaba junto al Paseo 7 de Septiembre y el lago artificial, una zona de paseo para las dos poblaciones. Este bulevar fue también iniciativa del intendente Carlos María Perichón en el año 1916. Continuando con la obra del puente, durante la construcción del mismo, se instaló un puente auxiliar a uno de sus lados, tanto para el pasaje de personas como para el propio personal dedicado a la obra. De acuerdo al artículo publicado en el periódico Principios, el 14 de marzo de 1968, el ministro de Obras Públicas, el arquitecto Pintos Rizzo, llega a la ciudad de Artigas para recibir la obra del puente, al vencer el plazo convenido con la empresa constructora. La inauguración. 54 años transcurrieron desde la iniciativa de construir un puente entre los dos poblados. En todo este tiempo, las ciudades se fueron preparando para contar al fin con esta obra, la que se consideraba sería fundamental para el desarrollo económico de la región. El 3 de abril de 1968 se inaugura el Puente Internacional de la Concordia, el que recibió su nombre prácticamente a pocas horas de su inauguración. En el periódico Principios del 4 de abril de ese año, el acto tan esperado se relata de la siguiente manera. Con 30 minutos de atraso sobre la hora 12 prevista, el presidente de la República Oriental del Uruguay, don Jorge Pacheco Areco, y el presidente de la República Federativa del Brasil, Mariscal Artur de Costa e Silva, cortaron las cintas simbólicas con los colores uruguayos y brasileños
declarando inaugurado el gran puente internacional entre Artigas y Quaraí, que fue denominado Puente de la Concordia. La demora se debió al retraso del avión presidencial brasileño. Previamente al corte de las cintas, se ejecutaron los himnos nacionales de Uruguay y Brasil. El himno uruguayo lo ejecutó una banda brasileña y el himno brasileño fue interpretado por una banda de Uruguay. La ceremonia se cumplió sobre el puente en el límite de ambos países. Luego, los presidentes y sus comitivas, integradas por ministros del Estado, embajadores, legisladores, directores de importantes servicios públicos, intendentes y jefes de policía de Artigas y Quaraí, entre otros, se dirigieron en automóvil al Club Uruguay de nuestra ciudad, desde cuyo balcón presenciaron el desfile militar. Desfilaron fuerzas y alumnos representativos de las escuelas militares aeronáuticas, naval, destacamento del regimiento Blandengues, el batallón Florida, ambos con sus uniformes tradicionales y oficiales, y tropas de nuestro departamento, del regimiento número 3, con sede en la ciudad de Salto. Las autoridades participantes en las ceremonias, posteriormente, el presidente brasileño y su comitiva regresaron a Quaraí, donde se inauguró una placa a la entrada del puente. Finalizada la misma, recibió en los salones del Club Comercial de Quaraí al presidente uruguayo y su comitiva, a quienes ofreció un almuerzo. En los registros fotográficos de la época y en la memoria de los mayores, aún se logra sentir el entusiasmo de todos los ciudadanos, que se hicieron partícipes de la fiesta programada e inauguraron el puente cruzando en vehículo o a pie. Poco a poco, el puente fue mimetizándose con el paisaje y pasó a ser parte de las dos ciudades. Del lado uruguayo, las palmeras y eucaliptus fueron reemplazados por otras especies no menos imponentes, que de manera caprichosa superan la altitud del puente y lo abrazan con sus ramas, esparciendo sombra para quien lo continúa atravesando a pie. La calzada, poco a poco, fue perdiendo su utilidad, sobreviviendo algún tiempo más hasta que se realizó su demolición. La escalinata, haciendo honor a las técnicas de construcción de la época, se mantiene casi inalterable, cumpliendo a la fecha 109 años de antigüedad. ¿Te imaginabas todo el periplo que debió suceder para que se consolidaran las vías de comunicación entre Artigas y Quaraí? Desde aquellos frágiles botes que surcaban el río, casi de inmediato la instalación de la balsa, la construcción de muchas décadas después de la calzada y luego la del puente. Cada vez que lo transites, recordá cómo la tenacidad de los dos pueblos hermanos logró juntos concretar el mismo.